Entonces, les voy a platicar un poquito sobre las memorias ROM de máscara. Entonces, recuerden que las memorias ROM de máscara fueron las primeras memorias que surgieron en donde la información es almacenada por el fabricante en el instante en que se está construyendo el circuito integrado. Entonces, en la semana pasada, en la clase pasada vimos que para poder tener un 1, ¿sí? Lo que se necesitaba era poner un diodo en el circuito que hicimos. Ese diodo permitía el paso de corriente, ¿sí recuerdan? Sí, profesor. Bien, entonces, si había fusible, dejaba pasar corriente y se tenía almacenado un 1 o un 0, ¿sí? Dependiendo del sentido del diodo y de la lógica del decodificador, la lógica de salida del decodificador. Entonces, ahora el fabricante hace una máscara, es decir, prepara una máscara para hacer un circuito integrado. Y ese número de circuitos integrados son miles y miles del mismo tipo, ¿sí? Entonces, solamente se requiere cuando vamos a hacer algún proyecto, ¿sí? En donde se requiera un gran número de circuitos integrados. Por ejemplo, una chapa digital, un reloj digital o X proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el fabricante es el que va a decidir si tiene un 1 o un 0 dependiendo de la tabla de verdad que se le proporcione, dado por el usuario. Entonces, lo que hace el fabricante es ver en dónde debe de haber un 1 o dónde debe de haber un 0. ¿De acuerdo? Y no va a poner diodos, ¿sí? Porque un diodo son dos semiconductores y es más complicado. Entonces, los diodos ya los pone desde antes. Lo único que va a agregar es una laminita por medio de la cual, un conductor por medio del cual va a hacer que pase corriente o no, ¿sí? Entonces ya el diodo desaparece casi y ahora vamos a tener un conductor. Entonces, veamos cómo sería una celda, ¿sí? Una celda en este tipo de memorias. Entonces, una celda, ¿sí? Voy a poner un ejemplo básico. Vamos a suponer que tengo VCC, una resistencia, y tengo un transistor de tipo bipolar, ¿sí? Entonces, estamos utilizando bipolar. Y aquí es la línea de selección X, o sea, nada más estamos utilizando una línea de selección X, una línea de selección de un decodificador. En este caso, el diagrama de bloques estaría formado por un solo decodificador. En caso de que fueran dos decodificadores, sería la intersección de ambos, la unión de ambos, y sería la línea de selección X y la línea de selección Y. Ahorita pondría más adelante un ejemplo para ese caso. Entonces, aquí está la celda, y ahora todo esto ya lo tiene listo, tiene preparado la máscara, y lo único que va a hacer el fabricante es poner una laminita. Por ejemplo, aquí, si seleccionamos aquí con un voltaje alto, como este transistor es un transistor de polarización positiva, va a encender, y al encender va a dejar pasar corriente, y esa corriente va a llegar hasta este punto. Entonces, hasta ahí se va a quedar. Entonces, en ese caso, lo que tendría la celda sería un 0, porque a la salida no habría información. Aquí no es tierra, sino más bien es salida. Aquí es la salida, la línea de salida. Entonces, ¿qué teníamos en este instante? Tendríamos guardado un 0, porque no llega corriente a la línea de salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fabricante? El fabricante va a poner un jumper, ¿sí? Que es una laminita, un alambre, un conductor, ¿sí? Que lo vamos a representar de esta manera. Entonces, si yo pongo un jumper, es decir, conecto estos dos puntos a través de este jumper, este sería un jumper, así recibe el nombre, jumper, ¿sí? Al poner el jumper está permitiendo el paso de corriente cuando está seleccionado este transistor, y entonces a la salida, ¿sí? Lo que vamos a tener ahora es un 1. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces, ¿el fabricante es el que va a poner el jumper o no? ¿De qué depende? Del valor que queremos que tenga la celda. Si tiene un 1, si queremos que tenga un 1, tenemos que poner el jumper. Y entonces el jumper, fíjense que permite el paso de la corriente. Y tenemos un 1, ¿sí? Si no ponemos jumper, entonces tendríamos un 0. ¿Sí? La ausencia de ese dispositivo conductor, pues no permite el paso de corriente. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, ahorita seguimos. Espérenme tantito. Bueno, entonces esta es una celda muy sencilla, ¿sí? En donde aquí tendríamos, ¿sí? Si la ponemos en un cuadrito, sería una celda, es un ejemplo de una celda ROM de máscara. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo de una celda ROM de máscara. Y, como les dije, nada más estamos utilizando un solo decodificador. Ahora bien, si nuestra memoria, si tuviéramos, ¿sí? El bloque de almacenamiento y después tuviéramos un bloque, ¿sí? De direccionamiento de esta manera, en donde estarían involucrados dos decodificadores, el decodificador de renglones y el decodificador de columnas, de renglones y columnas, ¿sí? Entonces, ahora la celda va a estar aquí y para seleccionar esta celda debe estar habilitada por este lado y por este lado. ¿Sí? Y aquí estaría la salida. Entonces, la celda sería ahora una caja negra en la cual le va a llegar por un lado la línea de selección X y la línea de selección Y. ¿Sí? Entonces, la celda que vamos a seleccionar debe estar habilitada por su línea de selección X y la línea de selección Y. Si alguna de ellas no está habilitada, ¿sí? Entonces no estamos seleccionando esa celda. Entonces, ese ejemplo de celda sería como el siguiente. Entonces, voy a hacer quito esto y vamos a ponerle aquí. ¿Sí? Son ejemplos de celdas. Entonces, aquí está la línea de selección X. Ya tenemos la línea de selección X y ahora ponemos la línea de selección Y. Y entonces, aquí vamos a tener dos transistores bipolares en serie, ¿sí? De tal manera que ahora para poder dejar pasar la corriente, para que la corriente llegue, ¿sí? A la línea de salida, ahora requiero que estas dos líneas estén seleccionadas. Entonces se selecciona el decodificador X y también se selecciona el decodificador Y. Y entonces la celda que estamos seleccionando es la que está unida por esas dos. Una celda que esté por acá abajo, por ejemplo, jóvenes, que esté seleccionada por por esta columna, no va a estar seleccionada o no podemos accesarla porque la línea de selección Y no está habilitada. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que algunas de estas están en cero. Y al estar en cero, el transistor correspondiente está apagado, no deja pasar corriente. Entonces, este sería un ejemplo de una celda, ¿sí? En donde tenemos línea selección X y línea selección Y. ¿Sí? Selección renglón, seleccionamos un renglón y seleccionamos una columna. Ahora bien, entonces el fabricante lo que hace es poner el jumper. ¿Cuándo va a poner el jumper? Cuando necesitemos que haya un 1 almacenado. Y de esta manera, sí, de esta manera, podemos almacenar unos y ceros. Entonces, este es otro ejemplo de una celda, ¿sí? Pero ahora con dos líneas de selección. Y hemos visto nada más ejemplos de transistores bipolares. Pero estas celdas podrían ser, ¿sí? En lugar de transistores bipolares, podrían ser transistores MOS. Entonces, un ejemplo sería, con transistores MOS serían VDD, ¿sí? El voltaje, y aquí tendríamos nuestro Profesor, ¿la celda anterior de qué era? de bipolar, tipo bipolar, porque utilizábamos transistores bipolares. Ah, ok, está bien. Ahora vamos a utilizar transistores MOS. Sí, gracias. O sea, es muy, muy parecido. Entonces, si tuviéramos así, esta es la línea de selección X, ¿sí? Y ahora nuestro transistor que estamos utilizando son del tipo MOS, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra línea de salida y aquí pondríamos el jumper o no, y aquí sería la salida. Entonces, vean que es lo mismo, ¿no? Recuerden, aquí ya no hay resistencia, ¿sí? Y solamente se utilizan transistores MOS. Entonces, este tipo de celda es un poco más tardada, pero consume menos corriente. Entonces, aquí el fabricante pone o no pone jumper. Si no tiene jumper, no pasa corriente a la salida, tendríamos un 0. Y si pone jumper,
tendríamos un 1. Lo mismo, ¿de acuerdo? Son ejemplos de celdas. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, le voy a agregar el otro transistor. Ahora va a ser una celda que va a tener dos líneas de selección, como acá, ¿sí? Dos líneas de selección, línea de selección X y línea de selección Y, ¿sí? Entonces, para poder accesar esta celda, las dos deben de estar seleccionadas, ya sea con voltaje alto o con voltaje bajo, jóvenes. En este caso, ¿cómo se selecciona esta celda? ¿Con qué voltaje alto? Digo, ¿con qué voltaje? Ya se los dije, pero bueno. Con un voltaje alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un transistor NMOS. Pero si fuera de selección en bajo que el decodificador, ¿sí? Su línea de salida fuera en bajo, entonces se tiene que seleccionar, ¿sí? Con un voltaje bajo. Y entonces, en ese caso, este transistor sería un transistor PMOS. ¿De acuerdo? Sería un transistor PMOS. Entonces, voy a hacer el agregado, voy a poner la otra parte de la celda, ¿sí? Y voy a hacer que este transistor ahora sea de selección en bajo, ¿sí? El caso que les estoy diciendo. Entonces, si tuviera dos líneas de selección en bajo, línea de selección X y Y en bajo, ambas, ¿sí? Entonces, ahora sería esta la celda. Y aquí estaría la salida. Y aquí otra vez el fabricante pone el jumper o no pone el jumper, dependiendo si quiere tener un 0 o un 1. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Para que la corriente pase de aquí hasta la salida, depende de que haya un jumper aquí en primera instancia, ¿sí? Si queremos tener un 1 a la salida, ¿sí? Si quiero un 0, no pongo nada y entonces nunca va a llegar a la línea de salida a un voltaje bajo, ¿de acuerdo? Y ahora, fíjense, para que haya aquí un 1, ¿qué se necesita, jóvenes? Para que llegue la corriente por aquí, para que circule corriente y llegue a la salida, ¿qué se necesita? Que estos dos transistores estén como encendidos, jóvenes, ¿sí? Que estén encendidos. Y para que estén encendidos, necesitamos que haya en sus líneas de entrada un voltaje bajo en ambos, de tal manera que al haber voltaje bajo en ambos, estos transistores dejan pasar corriente. Ahora bien, observen bien, jóvenes, el sentido de la corriente, ¿sí? Va a ir de alimentación a tierra. La tierra estaría hasta acá abajo, ¿sí? Después de la salida, acá está la tierra. Entonces, para que haya la corriente circule de aquí a acá, ¿cómo deben de estar colocados estos dos transistores? ¿Sí? Es decir, con su gate, los gate no hay problema. ¿Y cuál sería el drain y cuál sería el source? En este caso de aquí. La corriente, ¿sí? Se supone que estos transistores son PMOS, ¿sí? Son PMOS. Polarización negativa porque se activan con un voltaje bajo. Entonces, el sentido de la corriente en un transistor PMOS, polarización negativa, ¿sí? Se necesita que la flechita del transistor vaya hacia adentro del transistor, así se pone. Entonces, ¿en dónde se pondría la flechita? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo de este transistor? La de arriba. En la de arriba, para que el sentido de la corriente vaya de arriba hacia abajo, ¿sí? Y acá abajo igual, el sentido así sería, ¿de acuerdo? Entonces, este es el gate, este sería el drain y este sería el source. Entonces, observen que los tenemos de cabeza, ¿sí? Se ponen de cabeza para que obedezcan en el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Para que no se confundan en su práctica también por ahí. Bueno, entonces, de esta manera, ¿sí? Tenemos otro tipo de celda, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esos ejemplos, yo creo que es más que suficiente. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, de momento no. Profesor. Bien. Si no hay dudas, seguimos. Bueno, entonces, vean, esto es lo que hace el fabricante, ¿verdad? El fabricante, cuando va a construir una serie de circuitos integrados, hace la máscara y va poniendo, ¿sí? El jumper o no, dependiendo qué necesita la salida, ¿verdad? Si necesita un 1, le pongo jumper, y si necesita un 0, no le pongo jumper, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que acá en la etapa de salida, jóvenes, aquí en la etapa de salida, puede haber un inversor, ¿no? Puede ver un inversor que nos cambiaría, ¿no? Nos cambiaría todo el sentido. Por ejemplo, si no hay jumper, ¿qué sucede? ¿Qué tengo a la salida? No hay paso de corriente, aquí hay un 0, detecta un 0 y acá se convierte en 1. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. ¿Sí? Ahora, si pongo jumper,
permito el paso de corriente, aquí llegaría un 1 y entonces tendríamos guardado un 0. ¿De acuerdo? Entonces, observen eso de si, cómo se activa en la salida, ¿no? Si hay un inversor o no. Bueno, entonces, como les comentaba, esto lo hace el fabricante en el instante en que lo está construyendo. Entonces, si por error se distrae el fabricante y pone un jumper donde no debía, ¿qué va a suceder? Pues tiene guardada información incorrecta, ¿verdad? Y después fabrica los miles y miles de circuitos integrados y el usuario lo ve, hace una prueba de lo que debe de tener la memoria y checa que falló algo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se le puso un jumper de más o se le olvidó poner un jumper o se equivocó. Entonces, imagínense, todos esos circuitos, miles y miles de circuitos integrados, ya no sirven. ¿Por qué ya no sirven? Porque no se puede modificar la información. Después de que se construyó, no podemos borrarla ni hacer ningún cambio. Entonces, todos esos circuitos integrados se irían a la basura, jóvenes, y se tendría que hacer una nueva máscara con sus implicaciones, es decir, con tiempo de semanas para hacerlo y así como el costo, ¿sí? Ahora, si el que se equivocó fue el usuario y el usuario le dio al fabricante una tabla que tuvo algún error, pues entonces los gastos se le cargan al usuario. Entonces es muy importante tener la información real, ¿verdad? Que sea lo que queremos, porque aquí estamos hablando de miles y miles de circuitos integrados. Entonces, una ventaja es que al utilizar memoria ROM de máscara, podemos hacer muchos circuitos, o sea, para proyectos que necesitemos. Por ejemplo, un proyecto en una chapa digital a control remoto o un reloj digital, en donde se requieren muchos circuitos integrados. Entonces, mandamos a hacer una gran cantidad de circuitos integrados, ¿sí? Entonces, el costo nos sale muy barato, ¿sí? Sin embargo, las consecuencias pueden ser muy grandes si nos equivocamos en cualquier detalle. Igual para el fabricante. Entonces, vean, este tipo de memorias, una vez que se metió la información y se fabricó, pues ya no se puede modificar, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, el siguiente tipo de memorias, ¿sí, Ingrid? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, seguimos. El siguiente tipo de memorias ROM que aparecieron fueron las memorias PROM. Las memorias PROM son memorias de solo lectura, ¿sí? Programables. La P es de programables. ¿Qué significa eso? Significa que el fabricante hace las memorias, ¿sí? De una cierta cantidad de una organización, de cierta organización con cierta capacidad. Y entonces ya el usuario escoge cuál es la que le conviene o cuál es la que debe de comprar y entonces recibe, ¿sí? Por parte del fabricante, o sea, el fabricante las hace ya normales y uno compra nada más un circuito, una memoria. En ese instante, la memoria va a tener puros unos o puros ceros guardados, porque así lo pone el fabricante. El fabricante pone, ¿sí? Va a poner un elemento por medio del cual vamos a tener un 1 o un 0 guardado en todas las localidades. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es programar, o sea, meter la información contraria a la que está en la celda. Por ejemplo, si toda la memoria tiene puros unos, ¿sí? Guardados, lo que vamos a programar es donde quiero que haya ceros, ¿sí? O al contrario, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sería esto de las memorias ROM? Entonces les voy a poner un poquito más de teoría y después les explico ya. Entonces, las memorias PROM son memorias de solo lectura programables, ¿sí? Vamos a poner lo que significa. Entonces, son memorias de solo lectura programables. Eso es lo que es una PROM, ¿sí? Estas memorias PROM, ¿sí? Son memorias de solo lectura programables. Entonces, el fabricante las va a construir de tal manera que las va a hacer, todas las celdas van a ser iguales, salen así. Entonces, hay dos tipos de memorias PROM. Una que están hechos de fusibles, o sea, que utiliza fusibles, y otra que utiliza diodos. ¿Sí? A esta de diodos también se le conoce como juntura en corto.
¿sí? Cultura en corte. Ok, la de fusibles, ¿sí? Hay dos tipos. Puede haber de dos tipos dependiendo de qué aleación está formado el fusible. Una sería níquel-cromo. Níquel-cromo, esa sería la primera. Y el segundo fusible sería el de silicio policristalino. ¿Sí? ¿Y cómo sería el simbolito? El simbolito sería, por ejemplo, la celda, por decir algo, vamos a utilizar una celda de transistores MOS. ¿Sí? Ahí está la celda de transistores MOS. Y entonces, aquí está el lugar donde debía de poner el fabricante el jumper. ¿Sí? Entonces, el fabricante en este tipo de memorias PROM las manda a hacer, ¿sí? Pero a todos le pone ya sea un fusible de níquel, ¿sí? Un fusible de níquel, cromo o silicio policristalino, o diodos, ¿sí? Entonces vamos a ver, en este caso que es la de fusible, aquí lo que le pone a todas las celdas va a ser un fusible, y así las fabrica, ¿sí? La fabrica el constructor, y entonces vean, si aquí está la línea de selección X, ¿sí? Hay un 1 aquí, este transistor enciende, deja pasar la corriente, y a la salida, ¿qué voy a tener, jóvenes? Pasa la corriente hasta la salida, aquí enciende este transistor, esta corriente pasa por el fusible, ¿sí? Y llega a la salida. Entonces, en este caso tendríamos 1. Entonces, la memoria, ¿sí? Contendría en todas sus celdas unos guardados, ¿sí? Y así la vende el fabricante, unos guardados. Ahora bien, fíjense, aquí tenemos unos, pero si la celda, ustedes, si la memoria la leen y en sus celdas da que hay ceros, ¿qué significa? Que tiene fusible, ¿sí? Que permite el paso de corriente, pero aquí a la salida tenemos un inversor, y entonces tendríamos puros guardados, puros ceros. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces todos llevan fusible siempre. Sí, o sea, el fabricante en lugar de decir, le pongo jumper o no le pongo, él le pone fusible a todas. Entonces, de esa manera se construye el circuito integrado y ya uno lo compra. Y entonces, la memoria tiene puros unos almacenados. Cuando en estado virgen, tiene puros unos almacenados o puros ceros si tiene un inversor a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debemos de programar la celda. Es decir, nosotros vamos a guardar un 0 ahora. Donde quiero tener 0, pues la tengo que programar. Si quiero un 1, la dejo así. ¿Por qué?